Bueno, habíamos quedado en esta parte del modelo. Le hemos colocado ya un Turbo Smooth al modelo base para que nos quedara mucho más liviano. Trajimos ese modelo, ¿no? Bien, lo que hice con los ojos fue reacomodarlos porque para llevarlos a Moodbox yo había disminuido unos valores y le había colocado un par de modificadores para reacomodar la posición del objeto. Entonces para eso utilizo un editado poly, un wrap para poder expandir la malla y que no me pusiera problemas en el momento de enviar a Moodbox, y un Turbo Smooth para suavizar algo la malla. Igual estos modificadores no son necesarios acá, así que los voy a borrar. Uno, 2 y 3. Listo. Y el del el otro ojo. Ok. Uno, 2 y 3. Ya. Bien. Ok. Bien, aquí tenemos nuestro modelo entonces al cual le vamos a hacer algunas cosas. Bueno, resulta que habíamos quedado de ubicar el muñeco en un soporte. Para eso pues le podemos hacer una línea o crear un soporte como queramos. Podemos hacer una base circular, un cilindro, o podemos darle alguna forma. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es colocarle una base. Como les decía ahorita, la podemos hacer basadas en una línea y generar un late. Inclusive podemos ver una guía que puede ser algo como esta. Este es un reel de un artista y básicamente así es como se montan, ¿no? Entonces se edita en la parte inicial los créditos, la persona, el concept art es básicamente el dibujo del personaje en línea, el dibujo con color y lo que ya habíamos visto. Luego se coloca el personaje en un espacio, puede estar, en este caso está en un solo tono de color sobre una plataforma y en un sinfín. Entonces esto básicamente es lo que vamos a ver cómo se puede lograr. Bien, y la figura gira alrededor. Aquí se animó la cámara y la cámara solamente sube y baja. Y aquí tiene varios trabajos, están todos presentados de la misma forma. El concept art, el modelo visualizado, el concept art y la visualización del modelo girando alrededor. Ok, bien, vamos a hacer la figura. Básicamente podemos hacer una línea. Yo tengo ya una construida acá. Ah, no, perdón, no tengo nada construido acá. Bien, vamos a hacer la línea. Entonces podemos hacer una plataforma basada en una línea que puedo construir acá. Si yo quiero que se mantenga horizontal la línea, recuerden que oprimimos la tecla Shift y podemos ir colocando los puntos y soltamos a medida que queramos hacer algunos. Vamos a darle una plataforma a este señor y listo. Y puedo cerrarla o dejarla abierta, no importa acá. Listo, ahí en la línea le puedo hacer ajustes en los vértices como queramos. A dejar esta así como está. Y recuerden que aquí yo puedo colocar diferentes materiales a diferentes áreas, ¿no? Puedo seleccionar acá, recuerden que todo está en un solo ID, así que todo va a quedar con un material específico. Pero si yo separo acá los IDs, le puedo colocar materiales independientes a cada área. Voy a seleccionar este y de pronto toda esta parte y voy a darle dos materiales a esto. ZID 2 y le coloco el modificador para que quede en 360 alineado al mínimo. Ok. Si lo comienzo a ver por dentro de forma rara, recuerden que hay que activar Flip Normals y aumentemos la cantidad de segmentos para que esto quede mucho mejor. Aquí
quede una plataforma mucho más orgánica. Voy a quitar la grilla. Bien, ok, listo. Entonces ya tenemos nuestra plataforma y vamos a colocarle ahora esto que tenemos atrás. Esto básicamente es un sinfín, es una línea extruida que se puede hacer desde la vista lateral de 3D Max con otra línea, y se puede hacer extruyendo de esta forma. Colocarla lejana, como si estuviéramos en un estudio fotográfico. Listo. Y le vamos a ubicar, a redondear los vértices para que queden esas áreas de sinfín. Ustedes van a un estudio fotográfico profesional, van a encontrar que las paredes en el fondo no están cortadas, sino están redondeadas. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Utilizamos fillet y redondeamos la parte de atrás, y esta parte si queremos mostrarla, si alcanzamos a mostrarla. Ok, básicamente es esto, y le damos, si quiero que me quede visible por ambos lados, le puedo hacer un volumen, a dar un outline, y encima le voy a colocar un extrude. Bien, ahora miramos desde la parte frontal, lo coloco a grande y le voy a dar un amount grande. Ok, listo. Este es básicamente nuestro espacio para trabajar. Si estuviéramos en un espacio sacando una fotografía publicitaria de producto. Bien, coloquemos materiales. Entonces con la tecla M activamos el editor de materiales. Si queremos podemos cargar materiales que tiene el programa para estas áreas. Por ejemplo, el piso inclusive lo podemos dejar de un color blanco, que sea el sinfín, blanco mate. Lo renombramos sinfín. Y para la plataforma le podemos traer algún par de materiales de madera y de pronto un metal de los que tiene Max ahí en la librería. Para la librería entonces entramos aquí al botón estándar. Recuerden que este por defecto está en modo slate. Cuando está en este modo me muestra la herramienta de una forma diferente, con diferentes áreas. Yo prefiero trabajar un poco en el modo compacto. Esta es la forma del modo slate. Entonces colocamos aquí modo compacto, nos permite trabajar un poco más rápido. Y bien, acá voy a cambiar el tipo de material y voy a cargar dos materiales de librería. Cuando no tengo la librería abierta, básicamente vengo a este botón y desde acá le digo Open Material Library. Eso lo voy a hacer desde estándar y el botón de la flechita abajo del buscador de materiales. Normalmente busca uno los materiales que están en C, archivos de programa, Autodex, la versión de 3D Max. Yo tengo aquí en la versión 2011 todos los materiales marcados, y en la carpeta que se llama Material Libraries aquí encontramos unas librerías. Si no tienen esta librería 3ds Max, es muy fácil conseguirla en esta misma ruta con cualquier software que la tenga completa. Entonces se copian este archivo y estos mapas que están acá completos, toda la carpeta. Lo que hacen es reemplazarla en su equipo para que queden todas allá. Bien, vamos a cargar la librería Material Libraries. Se carga esta de aquí. Yo ya la tengo cargada, entonces no le voy a decir que cancele, y aquí nos aparece esta opción. Esta tiene las librerías de los materiales y todos los materiales están cargados ahí. Básicamente son materiales que ya tienen texturas, volúmenes, brillos, algunas cosas. Si las figuritas no se ven con mapa, por ejemplo este H-Ball, que es un ojo, o por ejemplo estos que están aquí como metales,
o estos de acá, no se ven estas texturas, sino se ve el color, el solo color de la bolita, quiere decir que no está asignando o no está reconociendo el mapa. El mapa está en la otra ruta. Entonces, antes de importar la imagen, el material, perdón, le debemos acomodar las rutas de acceso. Eso lo encuentran en Customize, em, configurar User Paths, y aquí donde dice External Files adiciono las rutas que necesito. Simple sencillamente es picar adicionar, buscar el sitio donde están mis rutas. En este caso yo las tengo en Max 2011 y buscamos eh, mapas. Le decimos que adicione todas estas rutas con las subcarpetas que hay adentro, que ahí están todas las texturas que utilizan estas librerías. Le digo que adicione todos los submapas, las subcarpetas, y él las adiciona acá en el listado. Ya las tenía, igual ahí están quedando dos veces las librerías. Le digo ok, y allá ahí sí puedo traer la librería y van a quedar aquí las que necesite. Voy a traer un material de reflexión simulado. Estas reflexiones simuladas no son em, reales, o sea, no quiere decir que están reflejando lo que tienen ahí, sino es una fotografía de un espacio. Y voy a traer una madera. Debe ser esta de acá. Bien, si hago doble clic, aquí me muestra la textura. Entonces básicamente es esta y esta otra. Bueno, no me la abrió. Ok, bien, voy a colocarle los dos materiales a este objeto. Entonces básicamente voy a crear un material multisubobject. Ya no necesito esta librería que está acá, sino necesito un material nuevo, que lo encuentro en donde dice materials, estándar, y de acá busco un multisubobject. Multisubobject, recuerden que nos permite cargar varios materiales en un mismo objeto. Va a decir que descarte este material, ok. Entonces me quedan todos los materiales en blanco y aquí va a decirle que utilice solamente dos IDs. Ok, listo. Le arrastro uno de estos al material 1. Este voy a dejarlo en el 2, que es el brillo, como instancia. Y este se lo va a arrastrar al 1 como instancia. Ok. Y este material que ya tiene las dos opciones se lo pongo a mi soporte. Ok. El late, cuando lo coloquen, deben tener activado este botón, Use Shape IDs. Si no tiene esto activado, posiblemente no les van a funcionar los IDs que colocamos en la línea. Si yo los desactivo, van a quedar con un solo material, casi siempre. A veces es el uno, a veces es el último. No siempre es el mismo. Listo. Y ya tengo aquí el soporte y la herramienta. Igual, esto lo pueden hacer de esta forma o pueden hacer un modelo basado en Moodbox con alguna roca, o dependiendo de su concepto pueden hacer matas o pueden pintar algún terreno básico que genere el volumen. Este está montado sobre una estructura, sobre un plano, sobre una figura circular. Bien, por ejemplo, este tipo de cosas. Entonces se puede hacer, no sé, una estructura que vaya acorde con el personaje dependiendo de lo que yo quiera mostrar. No sé si tenga aquí algún otro. De pronto este. Tiene saturado el audio. Bueno, tratemos de abrirlo con este. Ok. Entonces, por ejemplo, este señor está transparente. Y por ejemplo, miren, este estaba soportado en una especie de piedra de roca.
Es básicamente eso es a lo que me refiero, que no necesariamente tiene que ser una superficie plana, sino que puede estar creada basado en el concepto del mismo personaje. Una roca, un pedestal, etcétera, etcétera. Algo de naturaleza. Bueno, listo. Ok. Yo si quiero puedo ponerle un background de fondo. En ese caso también puedo utilizar en vez de esto, en vez del sinfín, un objeto plano. Y ubicarle una fotografía de fondo que no esté muy bien iluminada o que no se vea muy pareja para que nos permita em, tener un fondo. Podemos llegar a usar, no sé, fondos como de este tipo, ¿sí? Una manchita de estas, una rejilla que nos puede llegar a funcionar ahí de fondo. Ok. O podemos basarnos en iluminación como en el caso del video que acabé que mostrar primero. Bueno, ya tenemos nuestro, y a este entonces vamos a colocarle luces. Voy a bloquear este objeto para no estarlo seleccionando. Free Selection. Y voy a centrarme acá. Bien. Ok. Voy a pararme de frente más o menos al elemento. Aquí con una perspectiva. Y voy a posicionarme más o menos como estaría la cámara inicialmente. Bueno, una forma de crear cámaras de forma rápida en 3D Max es ubicarme con la posición de la cámara que quiero quedar, en la que quiero quedar, revisar el área de encuadre. Para eso utilizo la tecla F10 y voy aquí al render setup y acomodo el tamaño de mi render, de qué tamaño quiero la salida del render. Por ejemplo, aquí está 640x480, lo quiero dejar de pronto en algún formato de video. Entonces aquí están los sistemas HDTV, NTSC-DV o PAL, que son formatos de video internacionales. Este es el que se utiliza para Colombia, el NTSC trabaja 30 cuadros por segundo y el PAL trabaja 25 cuadros por segundo en sistema europeo. Y HDTV, que es el de alta definición, que es el que está comenzando a usarse. Esto también va enlazado con estos sistemas. O sea que también puede definir algunos tipos, cantidad de cuadros por segundo que quiera mostrar. En este caso lo puse HDTV, pero no lo quiero tan grande, no quiero un full TV, porque esto se demora mucho en el render, así que voy a ponerle ni siquiera HD, voy a dejarlo más pequeño, voy a ponerle por ahí 900 u 800 píxeles a lo largo y él me acomoda 400 píxeles a lo ancho, o sea 800 en este sentido y 450 en el alto. Bien, ya teniendo mi tamaño ajustado, cierro esta ventana y le digo al programa que me muestre esa área en pantalla para poder saber qué es lo que me va a salir en el render. Entonces eso lo activo en esta parte de acá en perspectiva, aquí donde dice Show Save Frame, el atajo es Shift F. Me va a mostrar un bordecito amarillo acá y me recorta la imagen para saber exactamente qué es lo que va a salir en el render. ¿Listo? Entonces en ese momento ya me puedo acomodar mi cámara desde donde quiero que vea, acomodarme o acercarme. No quiero mucho la plataforma, quiero más el modelo. Listo, listo, lo quiero así. Ok, entonces cuando ya tengo la toma inicial le doy el atajo es control C para crear cámaras y automáticamente aquí queda creada la cámara y la cámara queda mirando a mi modelo y esta es la visual de la cámara. Okay. Yo normalmente corro el punto
target de la cámara, porque es una cámara con punto de enfoque o el sitio donde mira. Siempre la llevo al modelo por si necesito animar algo o ubicar algo. Bueno, ya con la cámara puesta, entonces lo que hacemos es em, comenzar a iluminar el espacio. Básicamente podemos basarnos iluminando teniendo en cuenta una iluminación fotográfica. Por ejemplo, en iluminación hay diferentes estilos y se basan en planos de ubicación de luces. Entonces es bueno que se miren esa información buscando cómo colocar luces en un estudio fotográfico, o por ejemplo aquí encontré estas imágenes que las encuentran en Aula de Especialización Fotográfica, y son imágenes que me muestran cómo ubicar cuál es el resultado de colocar las luces de cierta forma. Por ejemplo, este es el resultado, o serían los resultados de colocar la cámara en este sentido y dos luces difuminadas de frente hacia el objeto, o dos desde atrás. Entonces depende de cómo se coloquen estas luces y estos planos para generar la iluminación. En el caso de 3D Max tengo que utilizar luces em, con sombras suavizadas, entonces es básicamente colocar las luces en donde yo quiera que me ilumine el modelo, y también puedo iluminar los fondos, ¿no? Por ejemplo, esta ilumina el rostro de una forma suave en esta área, y el fondo también está iluminado con otra luz. Asimismo acá, aquí está iluminado de lado. Entonces son diferentes efectos que se logran con las diferentes proyectores de iluminación que se utilizan en fotografía. Bueno, y en eso se basa la iluminación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en Max cuando vamos a poner las luces? Básicamente, si yo voy a lograr un ambiente, por ejemplo acá estos desnudos fotográficos tienen algo bien interesante, y es el color de la luz. Noten que aquí tenemos un sombreado azul y aquí un sombreado naranja. Entonces, una de los parámetros que debemos tener en cuenta cuando coloquemos luces son primero la intensidad, qué tanta potencia de luz tengo, qué tanta potencia tiene mi luz. Dos, el color, de qué color quiero la luz. La posición es importante también, que de eso depende también cómo genere un ambiente. Cuarto, las sombras, hay que activarle sombras a 3D Max. Y 5, atenuaciones. Las atenuaciones son qué tanta luz llega en ciertas áreas. Entonces hay luces que botan chorro de luz más abiertos, otros más cerrados, y otra atenuación que yo diría es qué tanta luz me bota hacia atrás del objeto, ¿sí? Esos son como los parámetros que debo ajustar en 3D Max. Veamos un ejemplo en un archivo. Bueno, acabo de abrir aquí 3D Max 2011 y voy a ver cómo funcionan aquí las luces. Aquí la interfaz es un poquito diferente, solamente en color. Los iconos son iguales, y así pueden tener 3D Max de varias opciones. Eso depende eh, de opciones que tiene el programa para color, configuración de color. Bueno, bien, aquí vamos a crear un plano. Voy a colocar una luz estándar. Aquí encontramos las luces y buscamos estándar. Tenemos varios tipos de luces. Tenemos luces spot, que son estas luces, generan un cono de iluminación. Tenemos luces direct, que generan un cilindro de iluminación. Noten que es un cilindro el que bota la iluminación. Y tenemos luces omni. Las luces omni generan una iluminación en 360 grados, o sea, ilumina para todos los lados. Bien, aquí la elevo para que veamos cuál es el efecto de la luz omni. Básicamente es una luz como la de un bombillo, ilumina para todos los lados. Entonces, ese es el efecto de la luz normal. Bien, tenemos la spot, como les decía, genera un cono. La diferencia entre spot, target y las que dicen free, las que dicen target y las que dicen free, es básicamente este puntito que tengo al frente.
Las que dicen target tienen este botón para este icono, que es un control donde yo puedo reubicar la dirección de la cámara, de la luz o de la cámara. Las cámaras tienen también esto y es mucho más fácil ubicarlas que si tuviera que usar eh, que si tuviera que rotarla desde la base, ¿no? Entonces aquí yo ubico el punto del chorro de la luz y ahí me acomodo. Ok. Y las direct pues botan el cilindro de iluminación. Es una luz un poco más direccional. Esta funciona como chorros de luz direccionadas y esta funciona más como a luces de área, donde puede funcionar más el chorro del sol. Por ejemplo, para el sol, la luz que llega a la Tierra por el tamaño del sol es mucho más grande, así que los rayos llegan a la Tierra muy paralelos, así que esta es la mejor opción para simular luz solar. Y esta para iluminar interiores, iluminar objetos, etcétera, etcétera. Eso también depende de qué quiero hacer con el modelo. Bien, los parámetros que debemos tener en cuenta para iluminar son los siguientes. Primero, la ubicación del objeto, de la luz, de dónde a dónde quiero que bote la luz. Voy a hacer acá una tetera. Tratar de mostrarla acá. Ok, bien. Cuando quiero mover la luz del el target y la luz al mismo tiempo, selecciono esta línea y desde ahí ya puedo mover completamente la luz sin tener que mover una y luego la otra. Bien, entonces, primero la posición, desde donde quiero que mire la luz, desde donde quiero que llegue. Segundo parámetro puede ser la intensidad, que la tenemos acá. Básicamente no tiene que ser en orden, pero sí son esos 5 parámetros que debo tener siempre en cuenta. Posición, potencia, la encuentro acá donde dice Intensity Color Attenuation. Entonces aquí tengo un multiplier. Una recomendación cuando vayan a iluminar primero un modelo, antes de cualquier cosa colóquenle un material de color blanco, que esto nos va a permitir iluminar mucho mejor el modelo y mirar qué es lo que está sucediendo en la escena, y luego si reemplazamos los materiales por los cuales voy a usar el modelo. Bien, entonces este tipo de luz tiene la potencia del multiplier, que es qué tanta luz va a enviar o qué tanta va a quitar. Los valores son positivos para aumento de luz y negativos para robar luz. O sea que yo puedo tener otra luz y esta le va a robar luz a la principal, a otra luz, si está en valor negativo. Valores con los que debo trabajar en esta opción, de 0 a 1 es un rango bueno para trabajar con este sistema de iluminación, que es el estándar. Ok, bien, multiplier, la potencia. Dos, el color, qué color quiero que tenga la luz. Eso me va a dar intensidad, como las imágenes del desnudo que mostré ahorita. Entonces si yo quiero puedo darle tonalidades azules o, o rojas o amarillas. Entonces depende de lo que quiero lograr con la foto. Voy a darle a este un poquito de amarillo. Ok, bien, otro parámetro que se acomoda son las sombras. Entonces cuando activo las sombras, él me muestra las horas en pantalla. En esta versión, como no tiene Nitros, que es la versión nueva, se puede activar una opción similar. Aquí muéstreme las luces en pantalla con las sombras, y esto es más o menos lo que estaríamos viendo en el otro lado. Ok, entonces yo acomodo aquí la luz y tengo mis sombras y puedo mirar qué es lo que está sucediendo y desde dónde está llegando la luz y la sombra al modelo. Aquí también puedo decirle que solamente me manipule las luces. Perdón, ¿qué se hizo? Me falta algo acá. Bueno, listo. Entonces desde ahí yo puedo acomodar las sombras de las luces y la posición, las sombras y el color. ¿Qué más tengo acá? Spotlight Parameters me permite acomodar estos dos conos para no tener esta marca fuerte acá. Así que una es el hotspot y el otro el fall-off. Una es el área interna y otra es el área externa. Una arrastra a la otra. Noten que si yo jalo un valor
hacia el otro, este se lo lleva y lo arrastra, o puedo arrastrarlo de esta forma. ¿Listo? Entonces básicamente esta es una de las atenuaciones que hablábamos ahorita, atenuación hacia los costados. Bien, tengo otra atenuación que es esta de acá. Tengo el far y el near. Básicamente el que usamos es el far. Far es la distancia desde donde está la luz hacia adelante. Voy a aumentar esto harto aquí para que lo veamos en forma rasante. ¿Qué tanta? Aquí no estoy usando la opción. Cuando la activo, noten que se ponen aquí unos conos que son el inicio y el final. Este inicio es desde donde comienzo a perder luz y el end es hasta donde ilumina, que es la marcación de atrás. Entonces si yo corro y pego estas dos, voy a quedar con una luz donde pierde umbral, o sea, no hay iluminación de este punto para atrás. Entonces esto es una opción de ajustar hasta donde quiero que me ilumine y ajustar esos rangos de iluminación para trabajar con más control toda la escena. Entonces tenemos la potencia, el color, la posición, atenuaciones de hacia los lados. Cuando estas atenuaciones de hacia los lados de hotspot y fall off solamente la tienen la luz direct y esta luz que es la spot. Aquí podemos cambiar a una direct, tendrá los mismos parámetros, la diferencia es el sistema de cómo envía la luz. Ok, bien, y por último las sombras vamos a dejarlas en shadow map como están acá, y aquí más abajo aparecen diferentes opciones dependiendo del tipo de sombra que yo selecciono acá. Van a cambiar las opciones de sombras acá en shadow parameters. Vamos a dejar estas como están por defecto, eh, y voy a colocar acá donde dice shadow parameters esta opción. Bien. Solamente vamos a ver dos cositas de acá. Bajar esto en 1. Ok. Bien, si yo quiero que mi sombra no sea tan negra, aquí donde dice shadow parameters bajo la densidad para que sea más transparente. Entonces aquí comienzo a recibir luz, o le puedo dar también color. Es que yo quiero que la otra luz sea diferente, entonces por ejemplo mi luz de este lado es azul, pues esta parte debería ser azul, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos colores de no exagerarlo para no dañar la opción. Y la otra opción son acá donde dice Shadow Map Parameters. Si yo quiero que el borde de la sombra sea más fuerte o más suave, aquí activo, cambio este valor, Sample Range. Esto hace que el borde se difumine o se acentúe. Les recomiendo que no bajen mucho el valor porque se va a ver la sombra un poco cegueteada, así como se ve aquí en pantalla. Miremos un render. Aquí el render se ve bien, se ve suavizado, pero si yo bajo esta opción a 0, a 0.01, que es el valor mínimo, me acerco y hago un render, la sombra se va a ver no tan agradable. Entonces el valor por defecto es 4 y este valor va de 0.01 hasta 50. Con esto logro suavidad en las sombras, que es básicamente lo que necesitamos para el modelo. No necesitamos marcarle sombras duras, así que aquí puedo aumentar esto a 8, 9, 10 dependiendo que tanto quiero que el modelo suavice la sombra, y esto va a ser un poco más interesante. Entonces básicamente con esto es con lo que vamos a jugar para iluminar la escena. Bueno, ok, voy a pausar el video y voy a hacer la iluminación y voy a explicarla ahora. Bueno, listo, aquí ya tengo el modelo iluminado, entonces voy a mostrarles las diferentes opciones de iluminación que puse. Hice básicamente
Bueno, cuando quiero ver las luces, vengo a Tools, Light Lister. Esta es una herramienta que me permite ver todas las luces que se pusieron en la escena y voy a apagar una por una. Entonces, básicamente esta es mi luz principal. Entonces, una luz que ilumina el modelo desde un costado. Esta es una luz secundaria, es una que me genera un sombreado al lado. Luego tengo una luz que se denomina de pelo o de volumen. Esta lo que hace es marcar la parte de atrás del modelo y cuando hay cabellos pues deben brillar ahí. Y estas dos que tengo acá al final son luces para iluminar el fondo. Esas dos luces miren que no están afectando a mi modelo, o si lo afectan, lo afectan muy poco, ¿vale? Eso es en el caso que quiera poner un sinfín, o puedo, como les decía, puedo poner un plano atrás con una textura que simule algún elemento o alguna cosa de lo que yo quiero mostrar. Listo. Ahora todas las luces encendidas me muestran esto. La luz principal con las luces traseras, la luz secundaria, se demora un momento mientras el programa las visualiza, y me falta la luz. Oh, está abierto, quedó cargando. Ahí, listo nuevamente. Ok, bien, y me falta la luz de relleno o la luz de cabello, de pelo le llaman. Bueno, noten que esta luz es la que me da me termina de dar volumen a a toda la escena. Básicamente este es un sistema de iluminación basado en un área, en un estudio fotográfico. En el momento de hacer el render, la tetera sola, nos queda algo así. Bueno, esta sería la forma de iluminar el modelo. Noten que ya se ve mucho mejor. Ahora pasemos a cómo sería la animación. Bien, para animar el modelo básicamente necesitamos girarlo sobre la base. O sea que podemos usar este, pero como nuestro personaje, bueno, acá tenía activado algo que se llama em, restricciones. Entonces yo cuando tengo esta opción de acá que estaba buscando ahorita, no encontré en el otro software, me permite solamente seleccionar algo. Si está, esto por defecto está en All para que yo pueda seleccionar todo lo que está en la escena, cualquier elemento. Y si yo quiero restringir, por ejemplo, la selección a algo, la hago con las luces, o lo hago con las cámaras, o lo hago con las geometrías o con las líneas, dependiendo de lo que yo quiera seleccionar. Bueno, aquí se alcanza a ver el plano inclusive de iluminación. Entonces esta es mi cámara, aquí abajo. Aquí está la luz principal, con ya los parámetros acomodados. Miren los rangos de iluminación, el Far Attenuation para que no ilumine mucho hacia atrás, Hotspot, Ball of, Color, Multiplier. Uno puede ir acomodando aquí la intensidad y puede ir mirando en el viewport cómo va quedando, si necesito ponerle más luz o menos luz. Entonces también puedo lograr lo contrario, que se vea más el volumen que el mismo modelo, dependiendo de la intencionalidad que quiera en la imagen. Puedo lograr este tipo de cosas. Bueno, así esto se acomoda con todas las luces. Yo tengo aquí algo activado que es esta opción, me permite manipular los radios de el hotspot y el fall off de las luces. Cuando me paro encima de estos conitos verdes se ponen rojos, y puedo acomodar el hotspot y el fall off de cada uno de ellos. Cuando lo desactivo desaparecen en pantalla y ya solamente quedan las demás opciones. Recuerden activar Far Attenuation Use. Use es para que lo use. Si activo Show, lo que hago no es nada, básicamente ver estos conos siempre en pantalla, pero el que funciona es este. Si yo lo deshabilito,
quito la función de atenuación sobre el fondo, entonces siempre va a estar tratando de iluminarme hasta el infinito con la misma potencia. Entonces recuerden activar siempre Use para todas las luces en Far Attenuation, que es para poder ajustar un rango hasta donde quiero que ilumine. Básicamente todas tienen el mismo rango, por eso miren, ¿sí ven? Si yo le quito esa opción a esta luz principal, me comienza a iluminar el fondo y ya me queda algo más marcado atrás, que es lo que no quiero. Entonces activo Use y eso me atenúa la luz sobre el fondo y comienzo a hacer que mis luces solamente incidan en las áreas que yo quiera. Entonces la luz principal incide en esta área, de este rango a este rango. La luz secundaria incide de aquí hasta allá, en este rango, y en esta primera parte. También tengo un multiplayer bajito porque la tengo azul para darle una tensionalidad más clara. Entonces voy a dejar bajita. La de pelo, que es la de atrás, también tiene un rango, tiene sus rangos de iluminación. Básicamente me ilumina atrás del modelo hasta casi el piso, un poquito adelante del piso, para que no tenga mucha incidencia en la parte frontal y me ilumine y me marque aquí sombras fuertes. Y las luces de fondo, que pueden ser luces de relleno, también son las que me iluminan el ambiente, el fondo. Yo las dejo un poco oscuras y puedo jugar con luces de colores proyectadas hacia el fondo, hacia el background. Tengo dos en este caso, una de color un poco anaranjada y la otra un poco más violeta. Por eso logro este efecto en el archivo. Ok, bueno, ahora sí miremos cómo es la fase de animación. Para animar el modelo, en este caso, necesito agrupar toda la cabeza con el cuerpo. Entonces voy a seleccionar los ojos, la cabeza y el cuerpo. Si quiero también la puedo agrupar con el piso también y rotar todo. En este caso voy a rotarlo con el piso también. Entonces selecciono el piso, le doy group y agrupo este objeto. Casi siempre le coloco nombre como grupo o gr doc. Listo. Y en este momento ya me quedó el elemento agrupado. En el momento de seleccionar algo solamente me selecciona toda la malla completa, los ojos, la boca y todas las cosas que tenemos ahí, y no se nos va a dañar. Bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero rotar la figura. Voy a elevarla un poquito, que se vea flotando en el piso. Mucho. Se pone un poco lento el trabajo aquí con la herramienta porque tengo todas las luces activadas aquí en pantalla. Si coloco un solo viewport es más rápido que si tuviera todos los viewports activados. Bueno, aquí tengo la luz. Ok, voy a acomodar el modelo un poquito arriba del plano para que me genere aquí un efecto de flotación. Tengo congelado el plano, el piso. Voy a cambiarle el color para que lo podamos ver más fácil. Ok, y voy a bajarlo un poquitín. Listo. Si coloco la visual de la cámara, ahí estoy viendo. Quiero aquí puedo acomodar el modelo, sea más arriba o más abajo. Básicamente la iluminación ya está lista, así que es un pequeño ajuste por acá. Listo. Ok. Bien, lo que quiero animar es todo el grupo, todo el conjunto, pero quiero rotarlo. Él va a rotar desde donde está el punto pivot. Quiero que rote desde un centro o desde el centro de la base del elemento que tengo acá. Así que voy a hacer una cosa y es mover el punto pivot, que es esto. Vengo, selecciono mi grupo
y voy a cambiar el punto pivot del grupo como tal, no de los objetos internos. Esto es solamente para el contenedor de de todos los objetos. Vengo aquí a esta herramienta y aquí busco affect pivot only, y por ejemplo puedo decirle que el pivot de todo esto quede en el punto 000. ¿Mm? Puedo revisar si efectivamente quedó allá. Si nuestro bloque, nuestro piso lo hicimos en ese punto, pues nos queda fácil hacer esto. Esto también lo podemos hacer en este caso porque quiero rotar el piso con él, pero puedo rotar solamente el modelo o puedo rotar dos cosas por maneras separadas. Bien, para animar básicamente es darle con AutoKey y ajustar un rango. El rango de animación lo tengo de aquí en esta barra, lo tengo aquí en esta barra, y básicamente va de 0 a 100, que es básicamente lo que tenemos acá son 3 segundos. Él está trabajando en formato NTSC, que es formato para América Latina y Estados Unidos. Y el formato NTSC trabaja con 30 cuadros por un segundo. Así que aquí tengo, si tengo 100 cuadros, tengo 3 segundos hasta 90 y me sobran 10 cuadros. Esa es la forma de ubicar esto. Yo defino cuánto quiero que se demore el modelo en girar. Entonces, por decir algo, quiero unos 5 segundos. Entonces 5 por 3, 15. Así que vengo aquí donde dice Time Configuration y aquí cambio el valor. Quiero que no sean 15 de 10 cuadros, 100 cuadros, sino 150, y tendría mis 15 segundos. Ok, que mis 5 segundos. Ok, acá tengo el tiempo, que es el que estoy ajustando, y ahora voy a animar. Para eso puedo animar posición, rotación, escala, valores paramétricos. O sea, en el caso que yo tenga, por ejemplo, esto aquí, yo puedo animar la extrusión. Estos valores que tengo acá los puedo animar. Puedo animar valores del mismo objeto o valores externos. Bien, en la posición del objeto, como va a quedar quieta, vamos a hacer una animación donde el elemento rote. Así que me voy a ir al último cuadro, activo AutoKey y voy a rotar todo el conjunto para que rote 360 grados. Entonces recuerden que yo puedo activar acá el snap de ángulo y pararme en el eje azul, que es el amarillo que está acá activado, y rotar en ese sentido en la parte de abajo, mirando que llegue por ejemplo a 360 para que dé un giro completo. Listo, lo suelto ahí, quito AutoKey y él me acaba de poner un punto verde acá y otro punto verde al final. Ese es el rango de animación, quiere decir que en el cuadro 0 comienza a hacer la animación desde donde comencé, y en el cuadro 150 termina la animación en donde yo le dije que terminara. Ese es la forma de animar acá, y en este momento animé solamente el objeto. Y ahora voy a decirle que mire la cámara, tecla C para ver la visual de la cámara y F4 para ver el modelo con las luces. F3, perdón, no F4. Bueno, aquí ya está el modelo. Si quiero verlo puedo visualizarlo desde acá. Ahí está moviéndose. La aceleradora para este tipo de opciones siempre tiende a pegarse, a menos que tenga una muy buena aceleradora gráfica. Y esta es la forma de hacer el montaje final. Ok, ya tengo la animación hecha. Listo. A ver. Ok. Bien, esta es una forma de animar rotando solamente la base. La otra es animar la cámara. Entonces voy a irme a otra vista. Voy a soltar la cámara, tecla P para tener una perspectiva, y voy a acercarme por ejemplo al rostro del modelo y voy a crear otra cámara desde por acá. Se pone lento, así que voy a activar F3, que es más rápido. O también puedo deshabilitar las opciones de visualización
de luces en pantalla. En el sistema Nitrox es acá al inicio, y por aquí aparece está Nitrox y Shaded. Aquí tengo que hacerlo desde esta última ventana, decirle que no me ilumine con las sombras en pantalla, y con esto me ilumina con las luces que tiene el programa por defecto, así que es más fácil navegar. Bueno, es más fácil inclusive en modo alambre. Ok, yo quiero comenzar mostrando el modelo de pronto desde por aquí. Se pega este señor. Desde por aquí. Voy a orbitar de tal forma que no se me vaya la cola del background, del fondo. Ok. Y voy a comenzar haciendo un paneo hacia abajo. Entonces, cuando no tengo nada seleccionado, debo revisar que no tenga nada seleccionado, o la cámara en lo posible que no esté seleccionada acá. Y en una vista de perspectiva puedo volver a crear otra cámara. Control C. Aquí me queda ya cámara 2 y aquí quedo visualizando la cámara 2. Esta cámara 2 me queda acá. Y hay un truco en fotografía que se me olvidó mostrarles, y es que las cámaras tienen aquí lentes. Yo puedo cambiar el lente de la cámara para hacer que se vea más o menos en el espacio del viewport. Entonces se recomienda para modelos que utilicen lentes tele. No utilicen gran angulares porque deforman mucho la figura, tienden a verse muy gordos y no se aprecian bien. Entonces, en fotografía publicitaria de modelo siempre se colocan lentes por encima de 50 para arriba en promedio, donde comienza a verse la figura un poco más real al ojo humano, o un poco más esbelta también la genera. Ok, yo cambio la posición del target al objeto. Y aquí la ubico para que pueda mirar ese punto. Bien, listo. Ahora, ¿cómo animo la cámara? Básicamente la muevo y le doy el rango en el cual quiero que se mueva. Quiero que mire de frente, mire para el otro lado y luego se baje. Entonces voy a pararme por aquí en el cuadro 150. Voy a darle un tiempo a esa cámara 2. Aquí nuestro elemento se está rotando, así que básicamente voy a bajarlo. Bueno, en ese caso no tendría que tener este objeto rotando, así que voy a borrar la animación. Esto lo haría yo en otro archivo. Por ejemplo, para no dañar esta animación, esta la dejo en un archivo y guardo una segunda. Vamos a guardar este, salvar como. Doc cámara 1, listo, que es coloquemos aquí la cámara 1, tecla C y él nos saca la ventana. A guardar esta como cámara 1 y ahora vuelvo a guardar la otra, guardar una, salvar como, guardar una segunda opción, cámara 2. Si yo activo este más, él me va a colocar un nombre 2. Ok, aquí voy a colocar la cámara 2 y voy a borrar la animación de este objeto. Simple y sencillamente borro las keyframes, los selecciono acá que queden de color blanco, le doy suprimir. Si esto no está seleccionado acá en esta área, o esta área está así de otro color, borro el objeto en vez de borrar la clave. Listo, ahora solamente voy a seleccionar la cámara, voy a usarle el mismo rango de animación y voy a colocar primero que mire al otro lado de la cara. Entonces voy a pararme por aquí en el cuadro 60 o 70,
Como son dos objetos, cada objeto tiene su animación por separado, o sea, la cámara y el target. Así que voy a activar AutoKey, voy a mover levemente los dos objetos para que los dos queden con una clave. Entonces eso me crea una clave roja. Cuando es posición, las claves son rojas, cuando son rotación son verdes y cuando son escala son azules. El resto de claves aquí en el panel, o sea, claves de parámetros acá, son de color gris oscuro, casi negro. Bien, ya tengo aquí mi posición, así que voy a poner la cámara en el otro lado. Ahora quiero que mire para acá y que baje un poquito. Listo. Bien, ahora quiero que baje toda la cámara, entonces selecciono los dos elementos. Recuerden que si pico la línea, él me coge el target y la cámara, con eso es más fácil seleccionar los dos. Y ahora me voy al último punto y voy a bajar el target y la cámara por acá. Listo. Ok. Quito AutoKey y ya puedo mover los objetos, revisar la animación. Okay. Los renders se hacen por separado, cada uno en una cámara. Voy a borrar esta cámara de acá o voy a dejarla. Dejemos la cámara, no importa. Igual si ustedes no quieren confundirse, mejor digamos borrar la otra cámara, saber que esta es la 2, esta es la 1 y con eso aquí les quedan renombradas. O ustedes les pueden colocar nombre también, ¿no? Guardar el archivo. Y cómo se hace el render. El render se hace a una carpeta específica con esta ventana de acá. También aparece aquí en rendering, render setup o F10. Y aquí yo tengo seleccionado una imagen y aquí puedo seleccionar rangos, un rango de tiempo o un área específica. Si yo por ejemplo hice las cámaras en este caso hice dos espacios diferentes porque el objeto estaba rotando, entonces no me sirve que rote mientras muevo la cámara también. Así que por eso utilicé dos archivos, uno para la cámara animada y otro para el objeto animado. En este caso voy a hacer el render. Simple y sencillamente le digo active el rango completo de 0 a 150, o si esto hubiera sido en menos tiempo, por ejemplo en 100 o en 200, entonces yo acomodo el valor acá y le digo qué rango tiene de animación la cámara. Y aquí escojo el tamaño, en este caso ya puedo dejar este o puedo cambiar el tamaño al que quiera. Y voy aquí a Render Option, Output, Files, busco en donde quiero hacer mi render. En este caso yo tengo una carpeta acá, voy a decirle que me cree dentro de esa una carpeta que se llama cámara B, que es la cámara 2. Yo aquí prefiero no colocarle números, sino nombres. Y dentro de esa cámara, dentro de esa carpeta, voy a crear la secuencia de imágenes de la cámara 2. Entonces esta la voy a llamar cámara B y voy a decirle que no guarde un AVI, sino que guarde una secuencia en JPGs o en PNGs. Voy a hacerlo en JPGs y él va a guardar un montón de imágenes numeradas desde el 0 hasta el 150 que se pueden montar desde 3D Max o desde un programa de edición como Premiere. Aquí me indica con qué calidad quiere guardar la imagen. Normalmente esto está en 75, yo siempre lo aumento al 100% para tener la mejor calidad de imagen en JPG. Y aquí le digo que haga el render de mi secuencia allá en ese sitio con esta calidad desde la cámara. Revisen que estén en la cámara activada y que esté acá. Si no están en la cámara, si están por ejemplo en front, va a ser render de la vista frontal y no van a ver nada porque siempre va a estar el objeto quieto. Entonces recuerden que deben estar en la visual de la cámara antes de darle render. Él comienza a hacer el render. Aquí me pregunta por un archivo de error, le digo que continúe. Es el XR de reflexión de Moodbox, no lo quiero ahí, entonces ahí comienza él a hacerme
todo el render. Bueno, voy a pausar y voy a ver cuando finalice.